Imagine un mundo en el que algunas personas nacen con un propósito divino, destinadas a cambiar el curso de la historia. Suena increíble, ¿verdad? Personas especiales, elegidas por el universo para hacer grandes cosas. Pero, ¿y si te dijera que no siempre es un cuento de hadas? Que a veces estos elegidos pueden resultar ser las personas más peligrosas que jamás hayan pisado la tierra. Hoy vamos a profundizar en un tema que muchos temen tocar. Vamos a hablar de los elegidos que han perdido el rumbo, aquellos que, en lugar de traer la luz, han traído la oscuridad, aquellos cuyo poder se convirtió en una maldición, no solo para ellos, sino para todos los que les rodeaban. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener un magnetismo inexplicable? ¿Por qué las multitudes siguen a ciertos líderes, incluso cuando sus acciones son claramente perjudiciales? ¿O por qué algunas personas parecen operar en un nivel completamente diferente, como si no fueran de este mundo? Pues prepárate para un viaje que sacudirá tus creencias sobre lo que significa ser un elegido. Vamos a explorar los 7 tipos de elegidos más peligrosos que han caminado entre nosotros. Personas que tenían el potencial de cambiar el mundo a mejor, pero que, por razones que descubriremos, se convirtieron en amenazas para la misma humanidad a la que estaban destinados a servir. No es una historia para pusilánimes, es una mirada honesta y a veces aterradora al lado oscuro del poder espiritual. Pero es una historia que necesita ser contada, porque solo comprendiendo los peligros podemos apreciar realmente la responsabilidad que conlleva ser un elegido. Así que, respira hondo, abre tu mente y prepárate para ver el mundo espiritual de una forma que nunca antes habías visto. El primer tipo de elegido peligroso es lo que llamamos un portador de misión equivocado. Estos son individuos que nacieron con un propósito divino genuino, pero en algún lugar del camino malinterpretaron su misión. Tienen todo el poder y el carisma de un verdadero elegido, pero utilizan estos dones para fines que van en contra del bien mayor. Piensa en líderes religiosos que empezaron con intenciones puras, queriendo traer paz y amor al mundo, pero acabaron creando cultos destructivos. O revolucionarios políticos que soñaban con la igualdad y la justicia, pero se convirtieron en crueles dictadores. El peligro de este tipo de elegidos reside en su absoluta convicción. Creen de verdad que están haciendo lo correcto. Su poder espiritual es real, lo que hace que su mensaje distorsionado sea aún más convincente para los demás. Un ejemplo histórico podría ser Jim Jones, el líder del Templo del Pueblo. Empezó como un predicador carismático que abogaba por la igualdad racial y la justicia social. Muchos le veían como un verdadero mensajero de Dios, pero con el tiempo su misión se distorsionó. Llevó a más de 900 seguidores al suicidio colectivo, convencido de que estaba salvando sus almas. El portador de la misión equivocada nos recuerda que incluso las intenciones más puras pueden corromperse. Ese poder espiritual, sin una brújula moral fuerte, puede conducir a tragedias inimaginables. El segundo tipo es el manipulador carismático. Se trata del elegido que ha comprendido plenamente su poder para influir en los demás, pero ha decidido utilizarlo en beneficio propio, en lugar del bien colectivo. Estos individuos tienen una habilidad casi sobrenatural para leer a la gente, para comprender sus deseos y miedos más profundos. Utilizan esta capacidad para crear una poderosa conexión con sus seguidores, haciéndoles creer que solo ellos tienen las respuestas, que solo ellos pueden traer la salvación. El peligro reside en la dependencia emocional que crean. Sus seguidores se apegan tanto a ellos que pierden la capacidad de pensar por sí mismos. Harán todo lo que el líder les pida, aunque vaya en contra de su propia moral o sentido común. Pensemos en los líderes de sectas que convencen a sus seguidores para que abandonen a sus familias, entreguen todas sus posesiones o incluso cometan actos violentos. O gurús espirituales que utilizan su carisma para explotar sexualmente a sus discípulos. Un ejemplo contemporáneo podría ser Keith Raniere, el fundador de NXIVM. Se presentaba como un gurú de la autoayuda, prometiendo iluminación y éxito. Su carisma atrajo a miles de seguidores, incluidas celebridades. Pero en realidad operaba una estafa piramidal y una secta sexual, utilizando sus poderes de persuasión para manipular y abusar de las mujeres. El manipulador carismático nos recuerda la importancia de mantener nuestro pensamiento crítico
incluso cuando nos enfrentamos a alguien que parece tener todas las respuestas. Nos enseña que la verdadera espiritualidad capacita a las personas, no las hace dependientes. El tercer tipo es el inadaptado multidimensional. Es el elegido que tiene acceso a realidades y dimensiones más allá de nuestra comprensión normal, pero es incapaz de integrar este conocimiento en la vida cotidiana. Imagine tener visiones constantes del futuro, o ser capaz de ver y comunicarse con seres de otras dimensiones. Ahora imagina intentar llevar una vida normal con estas habilidades. Es una receta para el caos. El peligro de este tipo de elegidos reside en su desconexión de la realidad consensuada. Pueden tomar decisiones basadas en información que nadie más puede verificar, lo que les lleva a realizar acciones que a los demás les parecen locas o peligrosas. Pensemos en profetas que hacen predicciones catastróficas, llevando a la gente a abandonar su vida normal para prepararse para un fin del mundo que nunca llega. O en médiums que aconsejan a la gente tomar decisiones vitales importantes basándose en mensajes de espíritus, sin tener en cuenta las consecuencias prácticas. Un ejemplo histórico podría ser Juana de Arco. Decía oír voces divinas que le ordenaban dirigir ejércitos. Aunque al principio sus acciones trajeron victorias para Francia, su confianza inquebrantable en esas voces acabó provocando su captura y ejecución. El inadaptado multidimensional nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras experiencias espirituales con la realidad física. Nos enseña que, por muy elevadas que sean nuestras visiones, debemos permanecer enraizados en el mundo en el que vivimos. El cuarto tipo es el intercesor vengativo. Es el elegido que cree tener una línea directa con la justicia divina y utiliza este poder para castigar a quienes considera equivocados o malvados. Estos individuos suelen tener un fuerte sentido de la justicia y una capacidad real para canalizar energías espirituales. Pero, en algún momento, empiezan a creer que tienen derecho a ser juez, jurado y verdugo. El peligro reside en la falta de piedad y en la arrogancia de creer que siempre saben lo que es correcto. Pueden causar daños terribles, convencidos de que solo cumplen la voluntad de Dios. Pensemos en los líderes religiosos que incitan a la violencia contra los pecadores o los infieles, o practicantes de magia que utilizan sus poderes para lanzar maldiciones o causar daño a personas que consideran merecedoras de castigo. Un ejemplo contemporáneo podrían ser ciertos televangelistas que predican que los desastres naturales o las pandemias son castigos divinos contra determinados grupos de personas. Utilizan su carisma y supuestos conocimientos espirituales para difundir el miedo y el odio en lugar de la compasión y la comprensión. El intercesor vengativo nos recuerda que ningún ser humano tiene derecho a juzgar el valor espiritual de otro. Nos enseña que la verdadera espiritualidad se basa en el amor y la compasión, no en el castigo y el juicio. El quinto tipo es el fuera de serie galáctico. Es el elegido que posee conocimientos o habilidades tan avanzados que parecen ajenos al resto de la humanidad. Estos individuos a menudo afirman tener orígenes extraterrestres o haber recibido enseñanzas de seres de otros planetas. Sus conocimientos pueden incluir tecnologías avanzadas, curas milagrosas o profundos conocimientos sobre la naturaleza del universo. El peligro reside en la posibilidad de provocar miedo y confusión masivos. Sus ideas y acciones pueden ser tan radicalmente diferentes de lo normal que provoquen el pánico o reacciones violentas de la sociedad. Pensemos en personas que afirman poder curar cualquier enfermedad con energía extraterrestre, lo que lleva a los pacientes a abandonar los tratamientos médicos necesarios, o individuos que afirman poseer tecnología capaz de salvar el planeta, pero que en realidad podría causar daños medioambientales catastróficos. Un ejemplo histórico podría ser Nikola Tesla. Aunque era un genio innegable, muchas de sus ideas posteriores eran tan avanzadas que a sus contemporáneos les parecían una locura. Algunos de los inventos que propuso, como las armas de energía dirigida, eran potencialmente demasiado peligrosos para ser desarrollados en su época. El atípico galáctico nos recuerda que no todos los conocimientos avanzados son beneficiosos si se introducen en el momento o de la forma equivocados. Nos enseña la importancia de integrar las nuevas ideas de forma gradual y responsable. El sexto tipo es el divinamente separado. Se trata del elegido que ha alcanzado un nivel tan elevado de iluminación espiritual que ha perdido toda conexión con las preocupaciones mundanas. Estos individuos suelen mostrar una paz y serenidad extraordinarias.
parecen haber trascendido todas las necesidades y deseos humanos normales. Pero en el proceso también han perdido la capacidad de relacionarse con los problemas y las luchas de la gente corriente. El peligro radica en que descuidan sus responsabilidades terrenales. Pueden ignorar los graves problemas que les rodean, viéndolo todo como una ilusión o un juego cósmico sin importancia real. Pensemos en los gurús que predican el desapego total y llevan a sus seguidores a abandonar familias, carreras y todas sus posesiones materiales. O líderes espirituales que se niegan a abordar problemas sociales acuciantes, argumentando que todo es perfecto, tal y como está en el plan divino. Un ejemplo contemporáneo podrían ser ciertos maestros de meditación que animan a sus alumnos a pasar la mayor parte del tiempo en estados alterados de conciencia, descuidando su vida práctica y sus relaciones. Divinely Detached nos recuerda que, aunque la búsqueda de la iluminación espiritual es noble, no debemos perder nuestra humanidad y compasión en el proceso. Nos enseña que la verdadera espiritualidad incluye el compromiso con el mundo, no la huida de él. El séptimo y último tipo es el trascendente del velo. Es el elegido que ha conseguido atravesar el velo entre el mundo físico y el espiritual, accediendo directamente a los reinos superiores de la existencia. Estos individuos suelen mostrar habilidades milagrosas, como la bilocación, la materialización de objetos o el control de las leyes de la física. Parecen operar más allá de las limitaciones normales del espacio y el tiempo. El peligro reside en la posibilidad de provocar rupturas catastróficas en el tejido de la realidad. Sus acciones, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias imprevisibles y potencialmente desastrosas para nuestro mundo. Pensemos en maestros espirituales que abren portales a otras dimensiones, permitiendo inadvertidamente la entrada de entidades peligrosas en nuestro mundo, o individuos que manipulan el tejido del espacio-tiempo, provocando paradojas o alteraciones drásticas de la línea temporal. Un ejemplo mítico podría ser el rey Midas. Aunque no es una figura histórica probada, su leyenda ilustra perfectamente el peligro de tener demasiado poder sin comprender plenamente sus consecuencias. Su deseo de convertirlo todo en oro parecía una bendición, hasta que se dio cuenta de que no podía comer, beber o abrazar a sus seres queridos sin convertirlos en frío metal. El trascendente del velo nos recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos enseña que, incluso con las mejores intenciones, debemos ser extremadamente cautelosos cuando nos metemos con fuerzas que van más allá de nuestra completa comprensión. ¿Qué podemos aprender de estos 7 peligrosos tipos de elegidos? ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestro propio viaje espiritual? En primer lugar, es crucial recordar que tener dones espirituales o una misión divina no nos hace infalibles. Todos nosotros, por muy elegidos que seamos, seguimos siendo humanos, sujetos a errores, ego y tentaciones. En segundo lugar, el equilibrio es fundamental. Por muy elevadas que sean nuestras experiencias espirituales, debemos mantener los pies en el suelo. La verdadera sabiduría reside en ser capaz de navegar tanto por el mundo espiritual como por el físico con gracia y compasión. En tercer lugar, el discernimiento es vital. Que alguien parezca tener poderes o conocimientos extraordinarios no significa que debamos seguirle ciegamente. Siempre debemos usar nuestro propio juicio e intuición. En cuarto lugar, la humildad es una virtud esencial. Los elegidos más peligrosos suelen ser aquellos que se han dejado llevar por la arrogancia, creyéndose por encima de las reglas normales de la ética y la moral. En quinto lugar, la responsabilidad viene con el poder. Si nos encontramos en una posición de influencia espiritual, tenemos el deber de utilizar esa influencia éticamente y de forma que beneficie a todos. En sexto lugar, la integración es clave. No basta con tener experiencias espirituales profundas. Tenemos que ser capaces de integrar esas experiencias en nuestra vida cotidiana de forma sana y productiva. Y por último, el amor debe ser la guía definitiva. Cualquier acción o enseñanza espiritual que no provenga de un lugar de amor y compasión genuinos debe ser cuestionada. Recuerda, ser un elegido no consiste en ser especial o superior. Se trata de servir, de utilizar nuestros dones para un bien mayor. Es una responsabilidad, no un privilegio. Si te identificas como un elegido o te sientes llamado a un propósito espiritual mayor, utiliza estas historias como advertencia. Mantente alerta contra las trampas del ego, la codicia y el poder mal dirigido.
Y si buscas guía espiritual, utiliza estas lecciones para discernir entre los verdaderos maestros y los falsos profetas. Busca a quienes te capaciten para encontrar tu propia fuerza.